Nos cansamos, pero nuestra vida no desfallece. Entiende ese concepto hoy. Que le quede en su corazón en esta tarde, ¿cierto? Ese título. Nos cansamos, pero no desmayamos. Isaías 40, verso 28 al 31 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos en una fecha, ¿cierto? Y por eso yo pensaba, y el mismo pensamiento que tengo siempre, estamos en una fecha, en un mes, pasando la mitad de año, donde nuestras fuerzas están agotadas. Donde muchos esperamos las vacaciones del verano, que lleguen pronto para salir y descansar, recobrar fuerzas, tener vigor, tener ánimo y entusiasmo para volver, ¿cierto?, de mi verano a servir al Señor. Muchos están, ¿cierto?, esperando. Pareciera que el clima, ¿cierto?, como afectaba hoy, el clima frío, no solamente enfría nuestros cuerpos, sino que también afecta a nuestro espíritu. Y lo enfría, lo pone medio oscurito, ¿cierto? Entenebrecido. No solamente nuestro cuerpo, sino que también nuestro espíritu. Hoy luchamos, ¿cierto?, con este clima. Luchamos en la tarde con levantarnos. Yo me pongo a pensar en cuántos están luchando en levantarse. ¿Cuántos, si yo le preguntara en ese instante, me dirían: hagamos los 2 cultos al mediodía? Pero luego vuelven y dicen: no, vamos al culto. Entonces creo que si le preguntara a la tarde a esa hora, muchos me dirían que sí. Muchos, no todos. Tranquila, me si yo sé que no. Luchamos, ¿cierto? El clima, el tiempo nos afecta, nos dan ganas de estar ahí acostaditos. Pero pareciera que no solamente nuestro cuerpo se resiente, sino que también nuestro espíritu también se resiente y se afecta por este clima tan sombrío. Llegan los días donde nuestro cuerpo se agota, nuestro cuerpo se cansa. Físicamente y espiritualmente nos cansamos. ¿Quién no se cansa, cierto? No, yo no me canso. No, todos nos cansamos. Jesús se cansó, ¿cierto? Y mostró su humanidad a sus discípulos y descansó, para un instante descansó. Pero eso no quiso decir que Él dejó de hacer lo correcto, de hacer lo espiritual, de predicar. Solamente descansó para recobrar fuerzas y siguió predicando el Evangelio. Todos nos cansamos, y si aún Jesús se cansó, ¿cómo yo no me voy a cansar, cierto? Que soy menos que Él. ¿Sabe? Debemos aceptar que nuestras fuerzas se agotan. Me da miedo a veces ver a gente que no para en hacer cosas, no para, ¿cierto? Hiperkinético, para aquí, para allá, saturación de actividad, vamos a hablar más adelante de eso. Saturado de cosas. Me da miedo porque en algún momento le va a dar un patatú, ¿cierto? Un patatú. Ayer estaba preocupado porque escuché un reportaje de las puntadas, ¿cierto? De esos problemas al corazón que son silenciosos muchas veces. Me empecé a preocupar porque yo hace unos días empecé a sentir varias puntadas acá. Pero los síntomas no eran los mismos. Pero me pensé, uy, ¿y si será algo que me está pasando? Empecé a sentir un poco de temor. Por las cargas, ¿cierto? Por las emociones, los momentos de tensión que pueden estar afectando a uno. Que a uno a veces se queda sin respiración, ¿cierto? Todos esos productos que el cuerpo le está reclamando algo. Detente un poco, para un poco. Frena, ¿cierto? Debemos reconocer esto a tiempo, hermanos míos, y el mensaje de hoy tiene que ver con eso. Yo no quiero hablar de salvación, porque entiendo que todos los que están son salvos, y si Dios le habla, qué rico será. Pero más que nada, el mensaje hoy apunta a que atendamos al llamado del Señor, a la necesidad que tenemos de tener una vida cercana a Él, espiritualmente. Porque nuestro cuerpo sin Él se agota.
sin su dirección, sin su sabiduría, nuestro cuerpo se agota. Vamos a ver unas áreas bien profundas donde estamos agotados muchas veces. Y son áreas bien grises, como se dice, donde corremos mucho riesgo. Pero debemos reconocer, porque el no reconocer nos va a llevar a desmayar, a desfallecernos, a renunciar. Debemos reconocer, ¿sabes? Estoy cansado. Necesito recobrar las fuerzas en el Señor. Dejar de batallar solo, dejar de luchar solo, porque no sirve luchar solo. Porque el Señor es el único que no se cansa ni desfallece, dice ahí. Y Él da ánimo y fuerza al cansado. No está en mí la fuerza. Efesios 6 dice que está en Él. En Él está la firmeza. No está en mí, no está en sus capacidades, hermano mío. Por eso debe reconocer. Debe reconocer que está batallando solo. Por eso se cansa y desfallece. Por eso se cansa y renuncia. No es honroso para Dios que sus hijos sientan temores y miedos teniendo un Dios todopoderoso. Sin duda en nuestra naturaleza está el desistir, está el renunciar, está el abandonar. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos dejar las cosas ahí tiradas, a medias. Muchas veces no las hacemos porque tenemos temor de Dios y las completamos y terminamos los objetivos. Pero en sí, en nuestra naturaleza está el ¿y por qué hay que hacerlo? ¿Y por qué no mañana? Y llega mañana, y si no, mejor pasado mañana. ¿Cierto? Está eso en nuestra naturaleza. Es algo natural. Pero que sea natural no quiere decir que sea espiritual. Y debemos tener cuidado. No es malo descansar. El punto es dormirse espiritualmente. Lo lamentable es ver a creyentes agotados espiritualmente, sin ganas de hacer lo que es correcto. Creyentes que se cansan de hacer lo que es bueno, de las obras que debería hacer. Eso sí que es lamentable, porque han desfallecido, han desmayado y no fueron a tiempo a descansar en el Señor. Creyentes que ya no pelean la batalla espiritual, que están heridos, lastimados, fatigados o cansados. Muchas veces luchamos contra estas emociones en nuestra vida. No queremos luchar más contra Satanás y sus huestes. Ya no podemos más. Tú dices, ya no puedo más, Señor. Satanás me ha ganado. ¿Cómo eso es posible en tu vida? Si tienes a un Dios todopoderoso. Un Dios que ya ha vencido a Satanás. ¿Cómo es posible que te dejes, cierto, esclavizar, como aprendimos en la mañana, nuevamente por Satanás? Que te dejes tentar y aún consumar el pecado si tienes a un Dios todopoderoso. ¿Sabe por qué es posible? Porque no has ido a tiempo a Dios. Porque no te has fortalecido en el Señor. Por eso es posible que Satanás te gane. Pero no es culpa del Señor ni que no tenga fuerzas. Es culpa tuya. Es tu debilidad, no entregada al Señor. Es tu vida no entregada al Señor. No es que la tentación fue muy grande, porque no hay ninguna cosa en la cual Dios me pueda ayudar a vencer. Tú te cansaste de luchar. Tú te cansaste de pelear la batalla y te dejaste desmayar. Renunciaste a tus principios. Renunciaste a la palabra del Señor. Renunciaste a la salida del Señor. Tienes que ser honesto, hermano mío, hoy. Porque estás viviendo consecuencias de tus actos. O estás luchando en tu vida. Porque no te has entregado verdaderamente al Señor a su dirección. Muchas veces queremos el bienestar o la prosperidad en todos los sentidos, pero no lo buscamos de la forma correcta. Aún en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos invita y dice, si estamos cansados y cargados, a venir a Él. Él nos invita a eso. Pero ¿por qué no venimos a Él muchas veces? Porque somos orgullosos. Porque nos creemos algo que no somos. Somos vanidosos. Y pensamos que solo podemos vencer. Que tenemos los recursos necesarios ya en el Señor. El conocimiento necesario para vencer. Y no las tenemos.
Le necesitamos día a día. Día a día necesitas a Dios guiando y peleando tus batallas. Necesitas a Dios día a día. Necesitas de la gracia de Dios día a día. No del conocimiento, de la gracia de Dios. Para que con el conocimiento puedas vencer. Pero ¿cuántas veces recurrimos a Él de forma concreta para poder alcanzar la ayuda y no desanimarnos por por las adversidades? Los versículos de 2 de Corintios 4, 16 al 18. 2 de Corintios 4, versos 16 al 18. Segunda de Corintios 4, versos 16 al 18 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. A pesar de que nos vamos cansando, desgastando, vamos envejeciendo cada día, nuestro hombre interior se renueva, se rejuvenece cada día. Pero dice, no desmayamos. Un creyente no puede desmayar, no debe desmayar. ¿Se puede cansar? Sí, pero no debe desmayar. Porque ha perdido la pelea cuando desmaya. Ha perdido la batalla. Ha minimizado y deshonrado el poder de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo, cierto, nos advierte 3 cosas importantes para seguir adelante en nuestra comunión con Dios. Firmes sin vacilar. Primero, no desmayemos, como dijimos. Segundo, ¿para qué? Para producir gloria. Y tercero, no dejando de mirar a Dios. Es importante entonces, para no desmayar, que entendamos que no es una posibilidad, que honra a Dios. Y lo segundo, ¿cierto? Que nuestro fin es producir la gloria y que Dios sea glorificado. ¿Y cómo lo hago? No dejando de mirar a Cristo. Cuando dejo de mirar a Cristo, cuando aparto mi mirada del cielo y lo pongo en la tierra, es cuando yo soy derrotado. Es cuando empiezo a mirar las cosas de este mundo y todas esas se me vienen encima. Necesito seguir teniendo una confianza firme en Cristo. Mi mirada puesta firme en Él, para que Él cada día renueve mis fuerzas. Porque yo necesito de sus fuerzas cada día. No estoy hablando de para levantarme simplemente, sino que para seguir sirviéndole necesito de sus fuerzas. Porque como le dije, la naturaleza humana nos manda a renunciar. Si fuera por mí, tal vez no estaría aquí. Pero necesito de la gracia de Dios. Si fuera por usted también, tal vez no estaría aquí. Pero necesitamos de la gracia de Dios. Y por eso no debemos abandonarla ni un día, para que no desmayemos. Hoy quiero que entendamos entonces este tema del cansancio. Porque temas como este se hablan muchas veces de diferentes formas, como digo yo siempre, con diferentes dones. Pero hay una verdad central, ¿cierto? Y esta noche no va a ser la excepción. Incluso yo les contaba que el año pasado también prediqué de esto y hablé del águila, de las características del águila, ¿cierto? ¿Se acuerdan algunos? Diferente. Hoy no vamos a hablar de esas características. Hoy vamos a hablar simplemente de una palabra que es importante, el cansancio. Porque estás cansado. Muchos de ustedes están cansados a esta altura del año. Ya están agotados. Y eso no solamente les cansa físicamente, sino que espiritualmente, cuando no han sabido entregar esa carga al Señor. Cuando no han aceptado el llamado del Señor de venir a Él, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, el cansancio es una herramienta que Satanás ocupa para alejarte de Dios y quitar tu vida. Así de grave es el cansancio. Así de serio es el cansancio. Una de las cosas que más he tratado este último tiempo en los hogares, en el matrimonio o en el individuo, es sobre el cansancio que hay. El creyente de esta iglesia está luchando en persistir en su servicio,
en persistir con su vida, en persistir con su hogar. Está pensando algunos en abandonar. Es porque están cansados. Es insostenible la situación. Ya estoy agotado de mi matrimonio. Estoy agotado de mi vida. Estoy agotado de mis hijos, de mis padres. ¿Por qué? ¿No dice el Señor Isaías que Él renueva las fuerzas? Cuidado, hermano mío. El cansancio no es algo que debemos tomarlo a la chacota como algo así simple. Es algo simple. Es importante porque el cansancio trae consigo el desánimo, trae consigo la amargura, trae consigo una vida perdida en el Señor, una vida robada por Satanás. Pon atención entonces hoy a estas palabras para que puedas recobrar fuerzas y seguir adelante en tu carrera, en tu batalla espiritual. Sigue adelante. Vamos a ver entonces hoy sobre el cansancio o el agotamiento. Isaías 40, verso 30, ¿cierto? Nos decía que los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Qué más dice? Perdí la página. Los jóvenes ¿Flaquean? Acá encontré. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. El cansancio físico es algo natural en el ser humano. Cristo mismo, como dijimos, lo experimentó varias veces. Pero cuando este cansancio ha sido mal administrado espiritualmente, ya no se vuelve algo físico solamente, sino que algo carnal o pecaminoso. Sabemos que el pecado nos aparta de Dios y es lo mismo que produce el cansancio del hombre cuando éste no aprende a descansar en Dios sus cargas. Llegamos, como dijimos, al desánimo, al abatimiento, a la tristeza, a la amargura. El cansancio y todo esto nos lleva a sufrir consecuencias físicas, emocionales y espirituales de nuestro cuerpo, la cual, cierto, se contagia, se produce por mis malas decisiones, por mis malas acciones, por mis malos pensamientos. Yo todo esto lo traigo a mí. El cansancio me lleva a la pereza, a la flojera, tanto física y por sobre todo espiritual. Y cuando cae en lo espiritual, ya quedan expuestas muchas áreas en la vida del creyente. El creyente de hoy y de siempre se cansa de seguir luchando. Y yo no quiero desanimarle, todo lo contrario, quiero animarle. Pero si somos honestos, usted y yo nos cansamos muchas veces de seguir luchando. Nos cansamos de los problemas. Nos cansamos de la oposición. Nos cansamos, vamos a ver, al ver los resultados. Pero porque lo hacemos con nuestras fuerzas muchas veces, con nuestras capacidades, con nuestra personalidad. Muchas veces nos agotamos al no conseguir lo que anhelamos, tal vez porque también no vemos cambios en nuestro núcleo. Ya se agotó, ¿cierto? La saturación de actividades, los compromisos, nos agotaron. Te pasaron la cuenta y nos vamos al otro extremo. Porque no hay un equilibrio en nuestras vidas, no hay sobriedad en nuestras vidas. Porque Dios no está guiando tu vida, porque no has entregado tus cargas a Dios. ¿Sabes? Llegará el día en que ese cansancio te expondrá a los ataques directos de Satanás. Recuerda que la pereza, y aún la pereza espiritual, trae necedad y destrucción de la vida, como dice el proverbio, ¿cierto? ¿Estás cansado? ¿Hay cosas que te han agotado? Lo más probable es que sí. ¿Qué has hecho con este cansancio? ¿Cómo lo estás tratando? No, sí, yo oro, pastor, yo oro, todos los días oro. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Con qué corazón? Ya hemos aprendido los jueves. ¿Con fe o dudando? Son preguntas, ¿cierto?, que debemos identificar a la luz de las Escrituras, para que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios lo antes posible, antes de que nuestro cansancio, nuestro pecado nos saque de sus caminos. Porque ¿cuántos han pensado en renunciar
a los caminos del Señor, a la iglesia. Más de alguna vez podríamos decir que tal vez a todos se nos ha pasado por la cabeza. Pero debemos estar atentos para que ese pensamiento no crezca en nosotros. Necesitamos de la ayuda y de la gracia de Dios. ¿Sabe? Leía un artículo que me gustó mucho y lo traje en esta tarde. Un artículo cristiano, obviamente. Que hay síntomas del cansancio que son peligrosos. Por ejemplo, y que más de alguno acá se va a identificar y por favor no lo señalen. La irritabilidad o la hipersensibilidad. Síntomas de un cansancio. Y esposa, no me señales, ya no me apuntes. Ya me está apuntando mi esposa. Están ahí conmigo. Cuando estamos cansados andamos hipersensibles. Lo que normalmente tal vez no te irritaría, ya ahora te saca de quicio. Porque estás cansado. ¿Cierto, esposo? ¿Cierto, esposa? Y son síntomas del cansancio que hay. Ya se me acabaron, ya no tengo aguante para esto. Y lo que parece absurdo enojarse, me enojo. Yo me acuerdo y contaba la otra vez, cuando llegué de Iquique, les contaba que de las 3 noches había dormido una, ¿cierto? Sí. Contaba yo las horas y había dormido como una noche. Y llegué hipersensible. Pero vine con el ánimo de hacer lo que debía hacer en mi hogar. Tenía que llegar a fin de mes, llegar al supermercado, ir a comprar la mercadería. Tenía mucho sueño. Hacía un esfuerzo grande para que mis ojos no se cerrasen, ¿cierto? Y no son tan grandes mis ojos, así que era un esfuerzo grande. Pero hice mi esfuerzo y anduve bien. Como 2 horas son en comprar en ese supermercado líder tan grande. Mínimo 2 horas. Ya llegué del viaje, fuimos, compré. Ya pasé la prueba. Pero ya estaba inquieto. Ya. Y llegaba al punto en que había prometido helados para mis hijos. Pasar un tiempo en familia porque no había estado varios días. Pero ya no aguanté más. Ya me puse hipersensible. Mi esposa me hizo una pregunta que me irritó. Y la pregunta no era mala. No era para sacarme de quicio. Pero yo ya estaba cansado. Y me irrité. Y me enojé. Y igual que no hice escándalo porque soy educado. Pero ¿sabe qué hice? Ya estoy choreado, me fui a sentar, me aparté. Dije, me necesito calmar, no quiero embarrarle la vida, aunque ya se la había amargado a mi esposa, pero los niños no se habían dado tanta cuenta, ¿cierto? Cómprese el helado ya. Después el señor ahí sentado en el asiento, empecé a calmarme y la cosa se arregló y pudimos tener una tarde decente. Pero pensaba mientras estudiaba, dije, necesito arrepentirme de algo. Porque el cansancio te vuelve irritable. Y las cosas que parecen absurdas, como elegir un helado, te pueden irritar y sacar de quicio. Imagínate. Y eso no me ha pasado solamente a mí. Yo puedo exponer a muchos acá, pero no voy a hacer. Yo me voy a exponer. ¿Cierto? Ese es un síntoma del cansancio. Andamos irritables. Otro es el desasosiego, una sensación de que algo no va bien. Te sientes como huyendo, estás exhausto. Hay personas que no logran conciliar el sueño. ¿Y qué dice el Proverbio 3, 21 al 26, cierto? Habla de que en paz me acostaré, ¿cierto? Y así mismo. Pero el 28.1 nos dice que huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Hermanos, si somos hijos de Dios y somos justos, vivamos como justos. No puedes llegar a perder el sueño. Porque quiere decir que el Señor no está guiando tu vida. Otro síntoma es el trabajo compulsivo. Aquellos que miran el correo a las tantas de la noche, no son capaces de desconectarse completamente del trabajo, ni de irse de vacaciones y desconectarse del trabajo. Les cuesta disfrutar el tiempo familiar sin interrupciones. Van derecho a un hogar destruido y agotado por su mala administración del tiempo. Hay gente cansada, aún por los quehaceres, sigue afanada y no sabe parar y decir, voy a descansar. ¿Se ha visto así? Está cansado, pero sigue como un trabajador compulsivo. Eso va
a destruir su vida y eso va a destruir su hogar porque no le dedica tiempo a ello. También está la insensibilidad emocional. No sientes nada, ni bueno ni malo, y te da miedo verte abrumado si lo sintieras. Cuando estás cansado, ¿cierto? Y por lo mismo mal espiritualmente, no solo pierdes fuerza física, sino que también emocional. Todo te da lo mismo, y lo que sucede a tu alrededor, tampoco quieres involucrarte en ello, porque no tienes tiempo ni fuerzas. ¿Cuánto daña esta situación, ya que los problemas de tu vida, de tu hogar, no son solucionados porque no hay ganas de solucionarlos? Porque tú estás tan cansado que no tengo tiempo para arreglar problemas. En vez de arreglar el problema, preferimos ver la televisión y dejar que el problema ahí siga dañando el corazón de tu hogar, el corazón de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Porque estoy cansado, quiero distraerme. Comportamiento escapista también son síntomas del cansancio. Comer, beber o gastar en exceso. Ver demasiada televisión, navegar en internet de forma descontrolada y compulsiva. Jugar todo el día con tu celular. No tienes ganas de hacer ejercicio, juntarte con amigos, tener un hobby o leer un buen libro. No le ves sentido a tu ministerio, es más, lo ejerces de forma automática, sin percibir la labor que Dios te ha entregado. Te descuidas físicamente porque no tienes tiempo para comer bien, dar un paseo o dormir lo suficiente y hacer las cosas del día a día. Te escondes de lo correcto y practicas lo incorrecto. Eso es por el cansancio mal administrado y sin la dirección de Dios. Y el último que quiero leerle, para que usted se vaya identificando, vamos a entrar al área profunda. Ahorras tu energía. Tienes miedo que la gente llegue a agotar tus últimos recursos. Es como cuando estamos con el celular y nos queda poquita batería. Uy, nadie me lo toque, por favor. Niños, no jueguen nada más. Nadie lo puede tocar. Tengo que llegar a casa. Esto mismo pasa, mire. Tienes miedo que la gente llegue a agotar tus últimos recursos. Y por eso te retraes para conservar lo que te queda. Deja que tus costumbres espirituales decaigan. Lo que normalmente te llena de energía. Y sabes qué te hace bien, como orar, leer, meditar. Todo eso se te hace pesado. Tienes las prioridades invertidas. No es que tengo que dedicarle tiempo a esto, al mundo, y no al Señor. Porque es muy escaso mi tiempo, entonces tengo que dedicárselo al Señor. Si te identificas con algo de lo anterior, entonces lo más probable es que te hayas topado con un muro. Es hora de que prestes atención entonces. Hablar con Dios, pedirle perdón y volver a determinar lo que es importante en tu vida. ¿Qué es lo que tiene valor en tu vida? ¿Tus prioridades o la voluntad de Dios? ¿O el plan de Dios para ti? ¿O el servicio a Dios? Vamos a analizar todas estas ideas, la irritabilidad, el ahorro de energía, el comportamiento escapista, ¿cierto? La indiferencia, ¿cierto? Emocional, en diferentes áreas. Porque nos cansamos muchas veces. Y nos cansamos, algunos yo he escuchado, estoy cansado de trabajar, dicen. Cansado de trabajar. No queremos trabajar porque nos agota. Pero ¿sabe? El trabajo no es una opción. El trabajo es algo que debe hacer. Y no quiero desanimarle como dije, quiero animarle. Y estoy partiendo por lo más suave. Pero usted dice, yo estoy cansado de trabajar. Y no voy a desconocer que el trabajo cansa, pero no puedes renunciar. Porque debes trabajar. Debes proveer y tienes que comer en tu hogar. Por lo mismo debes trabajar. No es una opción. Pero debes dejar que el Señor en tu trabajo renueve tus fuerzas cada día. Debemos ser diligentes en nuestro trabajo porque de lo contrario nuestras fuerzas se irán. Dice que el que es negligente, Proverbios 24:10, sus fuerzas serán reducidas. Así que ten cuidado con ser una persona que huye de las responsabilidades. Porque tus fuerzas serán reducidas. El Proverbios 22:29 dice que el que se esfuerza estará delante de los reyes. Sin duda, si algún día queremos cosechar de buena forma y para nuestra vejez, debemos aprovechar de trabajar
en sembrar para esto. Muchas veces estamos cansados del trabajo y eso nos aparta de Dios y de nuestra comunión. Debemos ver el trabajo como una bendición de Dios y una oportunidad de servirle. No como Salomón que decía, Salomón que hacía de todo lo que deseaba y trabajaba en ello con esfuerzo, pero todo dice en Eclesiastés 2 que lo hacía como vanidad, por vanidad. Y eso le era aflicción de espíritu. Pero el mismo Eclesiastés 22, el Eclesiastés 2, verso 24 nos muestra una verdad hermosa. Dice, verso 24, no hay cosa mejor que el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano del Señor, la mano de Dios. Al principio él parte hablando de que su trabajo le era aflicción porque lo hacía de forma vanidosa, egoísta, codiciosa, sin Dios, sin darle la gloria a Dios. Pero cuando entendió cómo debía hacerlo, dijo que era una bendición de Dios, que esto provenía del Señor. Debemos aprender a disfrutar del trabajo. No afanarnos por el día de mañana porque no sabe lo que podrá, ¿cierto?, pasar mañana. No trabajes para el ojo humano. Trabaja como si lo hicieras para Dios. Créeme que experimentarás otro tipo de cansancio, uno que te acerca más y más a Dios y no a lo contrario. Hermano mío, en Romanos 12:11 Pablo nos anima, Romanos 12:11 Pablo nos exhorta a los cristianos a que no ofrezcan su servicio de forma perezosa o poco entusiasta. Perdón. Debemos, todo lo contrario, servirle con esfuerzo y ánimo, como si lo hiciésemos el trabajo para el Señor y no para el hombre. Debes trabajar, así que deja de quejarte y empieza a fortalecerte cada día en el Señor, porque nos cansamos, pero no desmayamos, no renunciamos a nuestras responsabilidades, porque el que quiere comer tiene que trabajar. Debes salir de ese desánimo para que no se robe tu vigor. Cuando el trabajo empieza a alejarte de Dios y de su servicio, tendrás tal vez los recursos, pero sin la sabiduría de Dios para poder disfrutarlos, como dijo Salomón. Tienes que venir a Jesús para que renueve tus fuerzas y no desistas de tus labores que tienes que cumplir. No hay opción para que dejes de trabajar. Tienes que proveer y comer. Pero sí hay opción para que este trabajo sea provechoso y fructífero. No puedes renunciar, no puedes desmayar, no puedes desfallecer ante esto, hermano mío. Y esto es lo mínimo que empezamos a escapar y empezamos a renunciar. Otra cosa en la cual estamos cansados es de fracasar. Estamos cansados de fracasar en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y queremos dejar todo y botar todo. Primera de Corintios 3, versículos 6 al 8 nos habla de que uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. La falta de logro muchas veces son un factor primordial para el desánimo en nuestras vidas. Comenzamos a compararnos con otros y vemos sus vidas, vemos sus hijos, vemos sus hogares, vemos sus familias, vemos sus casas, vemos sus autos. Y nos empezamos a amargar. Y nos empezamos a cansar de que por qué no tenemos estas cosas nosotros. Empezamos a trasladar tal vez las esposas a los esposos una carga tremenda. Provéeme de esto. Yo también quiero de esto. Y eso produce un cansancio espiritual. Y que nos lleva al fracaso en todas las áreas. Porque estamos actuando afanados. Y amargados. Y siendo envidiosos. Y codiciosos. ¿Le sumamos otro pecado más? ¿Se fija? Pero eso pasa en nuestra vida. Eso pasa en nuestra vida. Empezamos a mirar. Y me canso de fracasar. ¿Por qué no puedo lograr esto? ¿Sabe por qué no logran las cosas? No es porque Dios no quiera bendecirles. Debería ser más honesto y ver si hay algún procedimiento que usted ha hecho mal, que prive la voluntad de Dios y la bendición de Dios. Eso debería haber antes de empezar a compararse con otros. Porque va a llegar el día en que si usted sigue así, va a destruir su vida. Y va a destruir su hogar. Nos cansamos de fracasar porque nuestras metas o propósitos no son los mismos de Dios.
Primero busque alinearse con Dios en el plan para su vida y luego haga y cumpla su voluntad y va a experimentar satisfacción en medio del cansancio, porque lo que hace lo hace para la gloria de Dios y no para su propia gloria, digámoslo así. Por egocentrismo, por vanidad, no por codicia. Le aumentamos un poco más el grado de cansancio. Nos cansamos del hogar. Nos cansamos de nuestro hogar. Y esto es triste. Queremos renunciar a nuestras funciones. Queremos renunciar a nuestro pacto con Dios y nuestra cónyuge o nuestro cónyuge. Ya no quiero más tener responsabilidades. Ya no quiero ser más esposo. Ya no quiero ser más esposa. Ya no quiero ser más padre. Ya no quiero ser más madre. Ya no quiero ser más hijo. Estoy cansado de esta familia. Y saben, no estoy hablando de las familias del mundo. Estoy hablando de las familias creyentes de aquí. Esté atento, porque no estoy hablando de casos hipotéticos. Estoy hablando de casos que pasan en sus vidas. Te cansas de seguir, te cansas de tus responsabilidades. Pero el Señor en Gálatas 6, verso 9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es desalentador tal vez hacer el bien continuamente y no recibir ninguna palabra de agradecimiento o ver resultados tangibles. Pablo desafió a los Gálatas y nos desafía a nosotros a seguir haciendo lo bueno y confiar a Dios los resultados. A su tiempo vas a cegar, hermano mío. Hermana mía, a su tiempo vas a cegar. Yo hoy día le decía que ningún fruto sale instantáneo. Todo fruto es, valga la redundancia, fruto de un proceso. Pero queremos frutos instantáneos. Y tenemos que sembrar. Tener un hogar es hermoso, pero también es difícil sostenerlo sin la gracia de Dios. Y tu hogar está como está porque lo has apartado de la gracia de Dios. Tú lo has apartado, por eso te cansas y estás que desfalleces. Pero el creyente no puede desfallecer y no debe desfallecer. No desmayes. Aún hay auxilio del Señor en esta noche para ayudarte a no desmayar con esta palabra que te está dando. Aún el Señor te dice: quiero renovar tus fuerzas, quiero ayudarte, quiero darte vigor, quiero darte sabiduría, quiero darte fuerzas. ¿Vas a venir a Él por esas ayudas, por esa fuerza, por esa ayuda? ¿O quieres seguir en tu depresión, como se dice hoy en día? ¿O quieres seguir angustiándote y diciendo: pobrecito de mí? Pobrecito de mí. Nadie tiene lo que estoy padeciendo yo. Todos pasan por las mismas cosas. Todas pasan. Dios nos manda en 1 Timoteo 5:8 a proveer para nuestra casa. No hacerlo es equivalente a negar la fe. Si un cristiano ni siquiera puede cuidar de su familia, ¿cómo podrá cuidar y amar, cierto, de forma sincera a los demás? Algunos incrédulos cuidan y aman mejor a su familia que algunos creyentes. Dan su vida por sus hogares. Salen adelante. Se esfuerzan cada día. ¿Y usted que tiene al Señor no aprovecha esa gran bendición? Esa tremenda ayuda, tremenda provisión que tiene. Desestima el poder de Dios, hermano mío. Un grado más y último. Hablamos del trabajo, algo trivial, ¿cierto? Hablamos de la frustración. Hablamos ya del hogar. Y vamos a hablar de aquellos que se cansan de la vida. Génesis 27:6. Ayúdeme por favor en esta tarde. Vamos a una tarde diferente. Génesis 27:6. Job 3:20. Job 10:1. 27:6. Job 3:20 y Job 10:1.
me quiero saltar estos textos porque son importantes. Yo leo Salmo 31, 9 y 10. Génesis 27, 6. ¿Van a ver? Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, está ahí en medio del versículo. A ver. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo. 27. Bueno, no lo encuentro, pero es el versículo donde Rebeca también dice, es tanta su preocupación y su pena que ella aún quiere quitarse la vida. Parece que me equivoqué, no lo repasé, porque iba a leer Salmo 31 no simplemente, pero quería leerlos todos. Job 3:20, ahí yo se los dejo después, se los busco. ¿Lo tiene, mano? Por favor. ¿Por qué se da luz al trabajador y vida a los de ánimo amargado? Perdón, y vida a los de ánimo amargado. No sería. ¿Al 20 solamente? El 20, sí. ¿Lo leyó? Aquí Job, cierto, luchando con sus emociones y con su vida, él hace una pregunta, para que se entienda bien. ¿Por qué se da luz al trabajador y vida a los de ánimo amargado? Él ya empieza ya a sufrir y a pensar de por qué hay vida, por qué está viviendo, por su amargura, ¿cierto? Y el 10.1, lo voy a leer yo por si acaso, a ver si... Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Estamos viendo casos de hombres que desearon morir. Salmo 31, 9 y 10. Salmo 31, versículos 9 y 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Qué terrible, hermanos míos, es llegar a este estado de desánimo, de cansancio, de amargura. Que el Espíritu de Dios esté tan apagado porque tú lo dejaste apagar. Tienes a un Dios que te puede librar de cualquier circunstancia. El suicidio es tomar el lugar de Dios en cuanto a dar o quitar la vida. Entiéndolo así. Porque muchas veces pasamos por pensamientos como esos. Hemos sido engañados por Satanás y llegamos por pensamientos como esos. ¿Encontró el Génesis? Sí, 27:46. 27:46, gracias hermano. 27:46, ahí lo pueden anotar. Era con un 6, ahí me comí el 4. Pero retomemos. Estamos tan cansados por el trabajo, por la frustración, por mi hogar, que llegamos al peor de los cansancios, aquel que me hace desfallecer, a aquel que me hace atentar contra mi vida, tomando el lugar de Dios para dar o quitar la vida. No somos los hombres los cuales podemos tomar esa decisión. Tengamos cuidado. Hemos sacado a Dios totalmente de nuestra vida, hemos apagado al Espíritu Santo totalmente, que escuchamos solamente la incitación de Satanás a atentar contra nosotros. Y debemos tener cuidado. Cuidado con el cansancio, hermano mío. No lo tomes como algo simple, como algo, estoy cansado, no voy a hacer nada, porque eso se te va a hacer diario.
rutinario, ¿cierto? Vas a llegar al punto donde ese cansancio va a llegar a tocar tu vida, lo cual está reservado solamente para la mano de Dios. El que ha llegado a este estado, ¿cierto?, se ha enfermado por el pecado, pero Cristo dijo que vino, ¿cierto?, a sanar a los enfermos. En Lucas 12, 6 al 7, Él manifiesta el tremendo valor que tiene su vida, más que los pajarillos, dice Él. Su vida, hermano mío, es valiosa para el Señor. No atentes contra ella, porque estás cansado, porque estás amargado o amargada. No atentes contra ella, porque tu vida realmente es valiosa para el Señor. El Señor te ama. El Señor realmente te ama. Tal vez otros no te lo demuestran bien, pero el Señor te ama. Y tienes el consuelo del Señor, y tienes la ayuda del Señor, y tienes la fuerza del Señor que dice: ven a mí y yo te voy a dar ánimo. Ven a mí y yo voy a sanar tu corazón atribulado y amargado. Ven a mí y yo te voy a levantar para que no te pierdas. Pero ¿vienes al Señor bien? ¿Vienes a sus pies bien? ¿O vienes cuando ya está todo, ¿cierto?, todo hecho? Cuando ya no hay mucho que arreglar. Ten cuidado con el cansancio. Necesitas, ¿cierto?, del Señor. Elías, Job y David y otros más desearon morir, pero ante todo, en su gran angustia y temor a Dios, decidieron abrir sus corazones a Dios, confesar sus pecados y aferrarse a la ayuda de Dios para salir adelante. Hermano mío, tú necesitas hacer lo mismo. Necesitas abrir tu corazón al Señor. Necesitas confesar tus pecados para que Dios pueda obrar en tu vida y renovarte. Pero debes confesarle a Él tus pecados. Debes arrepentirte de ello. Tenemos a un Dios de amor y de vida a nuestro alcance. No desmayes. No le sueltes la mano para que Satanás no robe tu alma de sus caminos. Por último, quiero leer Salmo 94. Salmo 94, versículo 17 al 19. Fíjese, hermano mío, ven por la ayuda del Señor. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Y no está hablando de quedarse callado. Está hablando de la muerte. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hermano mío, yo sé que has pensado más de alguna vez atentar contra ti mismo. No caigas en eso. Deja que el Señor alegre tus pensamientos. Deja que el Señor alegre tu corazón. Fíjese, todo parte como algo simple. Un cansancio laboral, un cansancio de los estudios. Pero todo eso va creciendo cada día, porque no te entregas al Señor. Cada día llegas a destruir tu hogar, llegas a destruir a tus hijos, llegas a destruir tu vida, llegas a destruir la comunión con Dios. No es simple el cansancio, no es un tema que debemos dejarlo ahí simplemente. Todos los temas en las Escrituras son importantes de aprender y de tomarle, ¿cierto?, la relevancia. Leímos Isaías, ¿cierto?, 40, 28 al 31, donde dice que Jehová no desfallece ni se cansa. Y toda esa vitalidad, ¿sabe?, te la quiere dar a ti. Si tú has desfallecido, es porque tú has decidido no tomar del poder de Dios. Porque Él tiene toda esa vitalidad para dártela a ti. No dice jactanciosamente que Jehová no desfallece ni se cansa, sino que nos dice y nos instruye para que podamos ir a Él, recurrir a Él y tener de eso que Él posee, que son sus atributos. Él quiere fortalecer tu vida, darte ánimo y vigor cuando ya no lo hay en uno. Pero ¿esperas a Jehová? ¿Confías en Él? Cuando desfallecemos físicamente y espiritualmente no hay mucho que se pueda hacer.
Pero si aún queda un poco, como decía el salmista recién, pero si aún queda un poco en tu corazón de dirección del Espíritu Santo en tu vida, atienda su llamado y llénate de su vigor y de su fortaleza. La necesitas, hermano mío, para no renunciar, porque tu esposa te necesita, porque tu esposo te necesita, porque tus hijos te necesitan, porque Dios te quiere y te necesita para cumplir su obra. No pienses que eres inservible acá. No eres inservible. Todos tenemos una función para darle la gloria a Dios. Lo que tienes, tu vida, hermano mío, es un regalo de Dios, no un castigo. No lo veas como tal. Tu matrimonio es un regalo de Dios. Tus hijos son un regalo de Dios, no son un castigo. Ese es el engaño de Satanás. Y deberíamos estar pidiéndole perdón al Señor por verlo muchas veces. Como dice el mundo común, estas son mi cruz. Estas son mi cruz. No son tu cruz, son tu bendición. La vida que tienes es una bendición. Es una oportunidad para servir a Dios y para darle la gloria y para alcanzar y llegar a su presencia y obtener las coronas y los galardones que Él nos quiere dar con nuestro servicio aquí en la tierra. Aquí está la oportunidad para servirle. ¿Necesitas fortalecerte en Dios? Ven a recobrar fuerzas en el Señor. Quiero invitarte a que ores al Señor, porque te has visto afanado, te has visto turbado, por X motivo, te has visto desalentado, has estado con ganas de desfallecer, de desmayar, pero eso no le da la honra y gloria a Dios. No es lo correcto que debes hacer. Debes trabajar y trabajar y trabajar con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, con el Espíritu Santo dirigiendo tu vida. ¿Te has sentido cansado en algún aspecto de los cuales vimos? ¿Qué dicen los síntomas que se expusieron?